Ahora sí estoy grabando, tienen razón. Me tienen que insistir porque yo soy terco en algunas cosas a veces. Entonces, no todos los pacientes soportan la cánula nasal y es necesario colocar una jaula. La jaula, sí, pero me tienen que insistir más de una vez porque yo veo y por lo general cuando me pasan el link graban solo y a veces tengo que retomarlo yo. La jaula de oxígeno tiene la complicación de que cuando se puede, se coloca un plástico por el frente, cuando la jaula es cerrada, y esto hace que el calor dentro de la jaula aumente. Y estos pacientes que ya tienen una enfermedad respiratoria, al corto plazo, aumentando la temperatura dentro de la jaula, se ponen a jadear. Y esto es un esfuerzo respiratorio. Entonces debemos tener ese cuidado cada vez que hacemos jaula y no solo dejarlos dentro diciendo, ups, ya está con oxígeno, así que ya no es mi problema, y lamentablemente sí lo es. Sobre todo cuando tienen pacientes braquicefálicos. Entonces, a todos estos pacientes que se dejan en jaula de oxígeno, se debe estar evaluando el jadeo, se debe estar evaluando la temperatura del paciente y en muchas ocasiones lo que hacemos es colocar ventiladores dentro para disminuir la temperatura. Para los antibióticos, sí o sí, en este caso es muy importante saber qué es lo que le han dado anteriormente. Deben ser utilizados antibióticos endovenosos, dentro de los cuales la ampicilina es una muy buena opción, pero depende de lo que hayan tomado anteriormente. Pueden dar enrofloxacino, pueden usar otros antibióticos como cefalosporina, están los carbapenémicos, pero lamentablemente va a ser importante la anamnesis. Si el paciente ya ha utilizado 2 antibióticos diferentes, yo no colocaría un tercero sin tener o intentar de hacer previo una broncoscopía con cultivo y antibiograma. Esto es un caso clínico, paciente Sofía, que tenía una gestación de alrededor de 40 días, un paciente de 3 años, que llegó al hospital, en este caso al Hospital Veterinario de Santiago, hace muchos años atrás, y presentaba una dificultad respiratoria importante. Ya si ustedes se fijan en la radiografía, tenemos claramente una neumonía, y este paciente está gestante. Entonces se le explicó a los dueños que lo primero que íbamos a utilizar era amoxicilina para no generarle un daño a los cachorros. Se utilizó la amoxicilina y a las 48 horas el paciente continuaba de la misma forma. El paciente ingresó saturando alrededor de 90%, se le colocó oxígeno, mejoró un poco, pero no de manera suficiente, seguía dependiente de oxígeno y se conversó con los dueños para cambiar el antibiótico. Y en este caso se colocó una cefalosporina. Se esperó 48 horas más y el paciente clínicamente ya había mejorado, ya no estaba dependiente de oxígeno y se tomaron nuevas radiografías en la cual también en la escala de grises mejoró un poco. Lo importante siempre en estos casos es ver la mejoría clínica, ya que la imagen no siempre va a presentar un cambio tan rápido como se ve clínicamente. Entonces siempre la clínica va a mandar sobre estas situaciones. Y finalmente el paciente tuvo sus cachorros sin mayor complicación. Para el tratamiento inestable, ya vamos a, y también se usa en el estable, yo también lo uso, la nebulización va a ser importante porque no solo va a ayudar a expectorar las secreciones, sino que va también a hidratar la vía aérea e hidrata las secreciones. Es importante realizar esta hidratación de las secreciones para que puedan ser movilizadas y expulsadas. Se puede hacer con el nebulizador, que por lo general en el hospital, con el paciente hospitalizado, tenemos una persona que lo persigue todo el rato, pero en la casa lo que yo recomiendo más es usar el vapor de ducha. El que se va a duchar mete al perro o al gato para adentro, cosa de que esté los 15, 20 minutos, dependiendo de lo que se duche, el dueño respirando este vapor de agua, porque nuevamente va a hidratar la vía aérea y va a hidratar las secreciones, que es lo más importante. Y de esta forma las va a poder expectorar de buena forma. Lo que está contraindicado en estos casos de neumonía son los corticoides, ya que necesitamos que el sistema inmune pueda defenderse y no producir una disminución
de los agentes que están defendiéndonos. Los diuréticos también van a estar contraindicados porque el paciente necesita estar muy bien hidratado. Como les estaba comentando, si se deshidrata un poco el paciente, se deshidrata la vía aérea y esto hace que sea menos efectiva la defensa. Los antitusivos también van a estar contraindicados porque es necesario producir la tos para poder movilizar las flemas fuera del tracto respiratorio. Y es por esa razón que estos 3 medicamentos, en términos generales, van a estar contraindicados. Vamos a ver estos videos, donde en el primero ustedes ven que el paciente está respirando con boca abierta, no está jadeando, la lengua sigue estando dentro de la boca. Si ustedes se fijan, la comisura labial está forzándose, ¿ya? Tenemos un paciente que tiene una complejidad respiratoria. Ya con solo eso vemos que el paciente sí presenta una enfermedad respiratoria. Vemos el paciente que está abajo. La doctora le hizo el reflejo de oxígeno y el paciente comienza a toser. Nuevamente una tos suave, poco sonora, pero que claramente nos está indicando que tenemos un compromiso pulmonar importante. A este paciente se le tomó radiografías, tenía un compromiso difuso en todo el campo pulmonar, pero lamentablemente falleció después de 48 horas. Este paciente ya había sido tratado un mes con antibióticos. Neumonía por aspiración. Tenemos distintas causas y muchas veces tanto los aceites como la leche son una de las principales, ya que los dueños creen que su perro o mascota está intoxicada con algo y le deben dar leche para poder solucionar el problema, ya que la leche o el aceite va a evitar la absorción del tóxico. Claramente estas son puras mentiras, no sucede así, pero como el dueño se las da forzado, tenemos la complicación de que va o puede producir neumonía por aspiración. Entonces, los dueños no siempre nos van a decir la verdad, diciendo que ellos cometieron un error importante y por esa causa el paciente está cursando con neumonía por aspiración. Los vómitos, como lo hablamos, son causas de neumonía por aspiración y debemos tener cuidado con eso, pero más cuidado debemos tener en la anestesia, ya que ayunos prolongados van a hacer que exista una mayor secreción en la parte de estómago y posteriormente pueden llegar a vomitar este contenido y a ser aspirado. La aspiración del contenido gástrico puro claramente va a dejar un gran desastre, sobre todo con poco volumen. Y el megaesófago, por regurgitaciones frecuentes, puede llegar a producir la neumonía por aspiración. Los signos en lo general son rápidos, va a haber disnea y tos, pero lamentablemente tenemos la opción de que el dueño no se dé cuenta, tenemos la opción de que el dueño diga, no, voy a esperar hasta mañana para ver si se le pasa, que eso es algo muy clásico y el día siguiente vienen peor. Como también ocultarnos la información y decir, no, no sé lo que le pasó, yo no le di nada, y tenemos la neumonía por aspiración de alimentos externos. Los braquicefálicos son un problema importante, ya que ellos sí tienen neumonía por aspiración de forma frecuente, pero lamentablemente esta aspiración no siempre da una signología evidente. Y muchas veces estos pacientes pasan desapercibidos. Y es por eso que ustedes en la sospecha de un braquicefálico que está un poco extraño respiratoriamente, sí o sí deben tomar estudios de tórax. Para el diagnóstico, la anamnesis es muy importante, al igual que el examen clínico. La idea es buscar las crepitaciones para posteriormente realizar un estudio de tórax y con esto ver cuál va a ser nuestro proceder. La literatura dice que el tratamiento se debe esperar 72 horas de administrado erróneamente por la vía aérea, la comida o lo que sea, pero como les comentaba, muchas veces los pacientes no llegan inmediatamente, sino que llegan al tercer, cuarto día cuando ya tienen un compromiso mayor, porque no todos le dan la importancia a la presentación de neumonía. Para los que creían que si aspira leche mediante el endoscopio se puede retirar esa leche con un aspirado, eso no se puede hacer, ya que la leche se reparte en todo el árbol bronquial.
Entonces uno no puede estar en todos los lugares de la parte bronquial para hacer el retiro de esta leche. ¿Ya? Entonces ahí sí estamos medio mal al creer que vamos a poder hacer esto, y aparte al generar un aspirado en la parte interna se puede generar un daño bastante mayor. Como les decía, la neumonía por hongos puede estar presente, pero no es algo frecuente. Los signos son similares a lo anterior, ¿ya? Van a ser pacientes que van a ser tratados con antibióticos por mucho rato sin tener una resolución eficiente. Lamentablemente, el estudio radiográfico es lo que tenemos que hacer, pero no siempre se da el patrón que necesitamos. El patrón clásico es una neumonía de patrón miliar, pero generalmente no se da de eso, y hasta podemos tener muchas radiografías que no tienen mayores alteraciones. Y ahí es cuando sí o sí es necesario hacer la broncoscopía, tomar muestras desde el interior y mandar a cultivo de hongo y antibiograma para saber qué es lo que realmente estamos tratando. Entonces, el principal exponente de la bronconeumonía micótica es el Aspergillus fumigatus. Es un organismo saprófito. Tiene mayor riesgo el pastor alemán, como les decía en la clase pasada, porque es deficiente en inmunoglobulina A. No todos, pero hay varios que sí. La radiografía ya son normales, como le comentaba. La linfadenopatía iliar puede ocurrir y la discoespondilitis también. El tratamiento para la bronconeumonía micótica se puede dar ketoconazol o itraconazol. En ambos casos, más el ketoconazol puede ser hepatotóxico, por lo cual cada vez que lo utilicen deben estar evaluando perfiles bioquímicos seriados. No es para que se vaya para la casa con todo el tratamiento y ustedes no hacer un chequeo. Para que tengan ese cuidado, sobre todo en las neumonías micóticas, y además hacer entender al dueño que estas terapias son de largo aliento. Entonces, que va a gastar dinero importante en este caso. Edema pulmonar. El edema pulmonar es la acumulación anormal de líquido en el intersticio de los alveolos y vías aéreas, y esto significa que no se puede realizar un drenaje. Ya el edema pulmonar no se puede sacar con una aguja. Es un signo más que una enfermedad. Entonces, el edema pulmonar se puede presentar por aumento de la presión capilar pulmonar, disminución de la presión oncótica, incremento de la presión intersticial negativa, hipodrenaje linfático, alteración de permeabilidad de membrana y el último, el idiopático. Para el aumento de la presión capilar pulmonar, el ejemplo es una sobrehidratación con suero. Para la disminución de presión oncótica, lo que tenemos es pérdida de albúmina, ya sea porque el hígado o el riñón dejó de funcionar o porque tiene una diarrea perdedora de proteínas. Incremento de la presión intersticial negativa es lo que ocurre, por ejemplo, con el síndrome de los braquicefálicos, donde aumenta demasiado esta presión intersticial negativa. El hipodrenaje linfático, que es algo que ya conocen. Y alteraciones de la permeabilidad de membrana se puede ver, por ejemplo, a la electrocución y el idiopático. Pero para hacer una diferenciación más simple, tenemos un edema pulmonar que es cardiogénico y no cardiogénico. Con el no cardiogénico, para el cardiogénico, debemos descartar la ausencia de otras alteraciones cardíacas, antecedentes de electrocución, inhalación de humo o gases tóxicos y alteraciones neurológicas. La alteración neurológica que más nos puede afectar en este caso es la convulsión, debido a que todo el paciente convulsiona. La mayoría de todos lo que hacen es colocar el anticonvulsivo y con eso dejarlo tranquilo, pero nadie lo ausculta. Entonces sí va a ser interesante auscultar para ver si ya tenemos compromiso de la parte pulmonar con esterías pulmonares. Los signos de edema pulmonar son agudos o crónicos, dependiendo de la causa. Claramente, si el paciente se electrocutó, va a ser agudo. Si el paciente es cardiópata, va a ser más crónico. La intolerancia al ejercicio va a ocurrir en ambos. Puede existir tos seca y luego productiva porque el edema va a ir aumentando si es que no hay tratamiento. La taquipnea y posición aptorneica
es la forma que el paciente tiene de intentar de salvarse, pero no le ayuda mucho siempre. Y vamos a tener los crépitos. Los crépitos también ocurren en un edema pulmonar, pero como vamos a ir viendo, la auscultación del crépito es importante, porque uno, vamos a tener soplo, y dos, el crépito se va a encontrar en la zona periiliar, ¿ya? Y de esta forma nosotros vamos a saber que sí tenemos una afección por alguna causa de edema pulmonar. Entonces la historia o la anamnesis es muy importante porque así ustedes van a saber si el paciente había convulsionado, si tiene un trauma, si es cardiópata. Posteriormente, es importante tomar las radiografías para evaluar el patrón intersticial y alveolar, ya que el diagnóstico, en este caso, va a depender un poco de lo que se ve en la radiografía. Si tenemos que la zona iliar está comprometida, muy probablemente sea un edema cardiogénico, a diferencia de lo que ocurre si es que la lesión está en la zona dorsocaudal, donde no sería cardiogénico. Y lamentablemente los gatos es cualquier cosa, significa que no hay algo definido de dónde sale la neumonía, sino que está presente y uno puede decir que existe algo. Tenemos ahora cómo tratamos el edema pulmonar. Entonces, deben recordar que el coeficiente de difusión del oxígeno es mayor al coeficiente de difusión del CO2. Eso significa que el CO2 sí o sí va a poder salir por donde sea, pero el oxígeno no va a poder entrar y es por esa razón que debemos quitar esta capa para mejorar el intercambio gaseoso. La mejor forma de eliminar o disminuir este tamaño de capa con el líquido que está siendo retenido es con la furosemida. Y de esta forma se va a producir la diuresis y el paciente debiese respirar mejor. Y si llega a suceder eso, no sería necesario colocar un tanque de oxígeno, ya que el paciente puede respirar de nuevo y sobre todo el oxígeno, la molécula puede traspasar desde el exterior al interior de manera fácil y normal. Entonces, en términos teóricos, uno debiese primero colocar furosemida, evaluar y después colocar oxígeno. En términos prácticos, hacemos todo de una vez porque no sabemos si o no va a funcionar ni cuánto tiempo lleva el paciente por lo general en ese estado. Entonces, ya, lo vamos a dejar hasta acá en esta primera parte. Vamos a hacer un pequeño break y yo le voy a estar gritando en unos 15 minutos, 20 minutos más. Ya, Ya, profe, listo. profe.
Ok, vamos a continuar. Entonces, después de ver un poco cómo debemos solucionar el edema pulmonar, vamos a ver la parte más teórica o continuar con eso, ya que el tratamiento cuando tenemos el edema cardiogénico va a hacer con oxígeno de todas formas, ¿ya? Y se hace los dos cosas al mismo tiempo, uno coloca oxígeno y coloca furosemida. Muchos de estos pacientes se deben sedar ya que tienen un mayor metabolismo debido al estrés que les provoca no estar respirando bien, pero claramente la sedación tiene que ser con cuidado, ya con algo de experiencia, porque no podemos usar cualquier tipo de sedante, ya que es cardiogénico el problema. Broncodilatar no sirve de nada, ya como hemos hablado en las otras clases, los perros no tienen una broncoconstricción, no van a producir eso, los gatos pueden tenerla, pero el tratamiento para el edema cardiogénico no sirve de nada la broncodilatación, y tenemos que usar la furosemida como diurético. Entonces, podemos utilizar algunas dosis más conservadoras al inicio. Recuerden que puede ser que lo usemos a grandes dosis al inicio. Lo más importante es evaluar la producción de diuresis a los 30 minutos después de administrada y claramente auscultar al paciente, ya que no solo basta ver que el paciente haya orinado, sino lo importante es ver que los crépitos hayan disminuido después de la administración de la furosemida con la diuresis. Si está sucediendo eso, significa que tenemos una mejoría y podemos dar la furosemida de forma oral o seguir de forma endovenosa con algún ritmo horario, mientras llaman al cardiólogo para ajustar lo que esté sucediendo o ver el pronóstico del paciente. ¿Se escucha muy mal todavía? El cardiogénico es un poco más complejo porque no siempre vamos a saber la causa. No, profe, yo escucho bien. ¿Sí? Así como me Igual mandaron los escucho otros. bien. Ya. A lo mejor es su internet porque yo escucho perfecto. No, puede ser. Entonces, cuando no es cardiogénico es un problema porque no sabemos cuál es la causa directa. Claramente vamos a usar oxígeno. Los diuréticos a una dosis más conservada todavía, o sea, no vamos a sobrepasar, ojalá los 2 miligramos por kilo. Bronquidilatadores nuevamente no tiene mayor sentido en estos casos. El tratamiento soporte sí, pero es parte de lo que ya hemos visto. Los antibióticos yo les diría que sí, porque como se sospecha de algún grado de inflamación, las bacterias pueden sobrecrecer. En el cardiogénico no tiene ningún sentido dar antibióticos porque viene por otra causa. Cuando no sabemos, cuando no es cardiogénico, los corticoides tienen que intentar de evaluar la causa, porque si es humo, si es electrocución, claramente nos vamos a orientar a que sí se debe usar corticoides, debemos disminuir la inflamación que se produjo. Ventilación positiva, dependiendo del caso, puede ser algo necesario. Y antes, en la antigüedad, como dirían, se utilizaban coloides, porque el coloide se supone que atrapa el líquido dentro del vascular, ¿ya? Y de esa forma se podría remover también parte del edema pulmonar que está sucediendo. Pero, como en este caso no es cardiogénico, y aunque sea cardiogénico, si existe algún grado de alteración de permeabilidad de membrana, el coloide sale del vascular, se queda fuera y va a seguir ejerciendo su efecto. Y eso significa que va a mantener el edema fuera, o sea, se va a llevar el líquido fuera del vascular y va a mantener el edema, con lo cual es bastante negativo y es por esa razón que el coloide cada vez se usa menos. De que si tenemos algún grado de alteración de permeabilidad de membrana, el coloide va a salir. Tromboembolismo pulmonar es una enfermedad que sucede, ¿ya? Y los capilares pulmonares pueden resultar obstruidos por trombos o émbolos y se impide una correcta perfusión. Esta enfermedad se asocia a otras enfermedades como cardíacas, neoplasias, filarias, glomerulopatías, pancreatitis, septicemia, enfermedades inmunomediadas. Pero lo interesante es que la manifestación clínica va a ser muy específica y suele ser aguda. El ejemplo clásico es que un paciente va a estar con pancreatitis y de un momento a otro
va a comenzar con disnea, taquipnea y taquicardia. Nosotros, como médicos, vamos a instaurar una terapia para disminuir esto, que claramente va a ser colocar oxígeno, pero lamentablemente se va a evaluar la presión, se va a hacer todo eso, se va a evaluar dolor, pero no va a haber un cambio evidente en esta signología en específica. Uno puede llegar a tomar radiografías, pero lamentablemente la mayoría de las veces las radiografías son normales, entonces vamos a estar sospechando de la enfermedad cuando tengamos esta manifestación inespecífica de disnea, taquipnea, taquicardia, que no soluciona colocando oxígeno, el paciente continúa con algún grado de hipoxemia y no tenemos causas a qué atribuirlas, y está asociado a alguna de las otras enfermedades que hablamos. Como les decía, se va a administrar oxígeno, pero vamos a administrar o a intentar de administrar otros medicamentos. La heparina ayuda en estos casos, pero va a ayudar a soltar los bordes del coágulo, ¿ya? No va a destruir el coágulo, que es lo que sí pueden hacer los fibrinolíticos. Pero los fibrinolíticos tienen que recordar que depende del tamaño del coágulo, es lo que va a poder ser destruido por el fibrinolítico. Lo que más vemos nosotros son tromboembolismo aórtico en los gatos, y los tamaños de los coágulos son bastante grandes. Entonces, el fibrinolítico no va a ser de gran ayuda. La parte pulmonar deben ser menores, pero tenemos que tener en cuenta eso. Además, debemos tener en cuenta que la streptoquinasa, que es el más clásico, la ampolla sale alrededor de 400 a 500 mil pesos y necesitamos más de una. Entonces, eso también limita muchas veces lo que podemos hacer. La warfarina también es un medicamento que se ha utilizado en estos casos. Después tenemos como objetivo de utilizar este tipo de tratamiento es mantener, prolongar los tiempos de tromboplastina parcial, prolongados en 1,5 a 2 veces los valores normales. Y es muy importante tener estos resultados pronto, ¿ya? Ya que muchas veces, si el resultado es entregado en 24 horas, de verdad no podemos estar utilizando este tipo de medicamento. Tiene que ser algo entregado durante el día. Y también se ha asociado al uso de aspirina como antiplaquetario, pero no es tan seguro la utilidad que tenga la utilización de este medicamento. Neoplasias pulmonares. Tenemos que la mayoría de las neoplasias pulmonares van a ser adenocarcinomas, y después tenemos que puede ser carcinoma, carcinoma anaplásico, después tenemos como menos frecuente fibrosarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, etc. Y lo otro muy frecuente son las metástasis pulmonares, y es importante hacer esta relación. Como vemos con este paciente, primero vamos a ver la respiración. Si ustedes se fijan, tiene una respiración corta, no hay expansión del campo pulmonar, ya casi no mueve el tórax, y al hacer la comparación con la radiografía del mismo paciente, vemos que presenta una masa mamaria media calcificada y tenemos un compromiso pulmonar, pero terrible. O sea, vemos al menos al vuelo 3, 4 masas que están dentro del campo pulmonar. Este es un caso de metástasis, su pronóstico es reservado a malo, el periodo de sobrevida del paciente no va a superar los 6 meses de vida y por la forma clínica que tiene, muy probablemente no supere el mes. Ahora va a ser importante definir si estamos frente a un tumor pulmonar primario único de una metástasis, porque el tumor pulmonar primario, cuando es único, puede ser operable y podemos liberar el problema del paciente, pero con metástasis lamentablemente no se puede. Como vemos en las imágenes radiográficas, en la vista lateral vemos al menos 3 masas, ¿ya? Rápidamente, lo cual se ve lo mismo en la imagen ventrodorsal, donde tenemos 3 masas evidentes. Ya este paciente no es quirúrgico, ya que no podemos sacar las 3 masas, número 1, y no sabemos cuántas masas más pequeñas van a estar presentes en el crecimiento posterior. Profe, Dígame. ¿me puede mostrar con el puntero las masas, porfa? En la lateral, 1, 2, 3, y en la ventrodorsal, 1, 2, 3. Gracias. De nada. Gracias.
Entonces con eso sabemos que hay metástasis y realmente estamos mal. A diferencia de este paciente que se ve que tenemos una masa pulmonar que hasta el momento es única y en esas condiciones el paciente tiene la posibilidad de someterse a cirugía. Pero lo que hacemos es, previo a esa decisión, el paciente se envía a tomografía para definir muy bien el lugar que está afectado y descartar que tenga otras pequeñas metástasis, ¿ya? Porque recuerden que la radiografía puede evaluar de cierto tamaño hacia arriba y la imagen tomográfica tiene todavía una mejor resolución para esos casos. Entonces, posterior a la tomografía, uno decide si este es un paciente quirúrgico y lo vamos a someter o nos vamos a arriesgar a hacer esto. La signología es bastante... En realidad no existe signología hasta que toda la parte pulmonar está muy afectada, ¿ya? No va a haber signos respiratorios evidentes hasta que sea bastante más tarde. Los signos de obstrucción de vía aérea pueden existir, pero generalmente no va a pasar. Puede existir inflamación, infecciones secundarias. Es muy raro que exista compresión de venas, pero puede llegar a suceder. Lo general es que el paciente llegue respirando mal, tenga algún grado de disnea, tenga algún grado de tos, ¿ya? Y posterior a eso sepamos que estamos frente a un cáncer pulmonar. Existe la osteopatía hipertrófica pulmonar en perros, ¿ya? Que van a presentar cojeras y vamos a hablar sobre eso. No, porque sabía que iba a ir a buscar la Que apague el micrófono y es Valeria. Sí, eso no te hace porque se puede no. Y no era Valeria. ¿Quién está hablando? No la encuentro para apagar el micrófono. Bueno. Entonces aquí ¿qué hacemos? ¿Ya? Vemos una radiografía que tiene un compromiso pulmonar extenso. Este paciente tiene todo el campo pulmonar comprometido. Y en este caso es un pastor de Brie, el paciente está inestable, no va a soportar una anestesia como tal. Entonces lo que hicimos nosotros fue realizar una punción percutánea de pulmón para hacer citología. Lamentablemente este paciente, para variar, ya había estado tratado hace un mes con distintos antibióticos sin tener una resolución, pero con esta imagen tenemos únicamente dos sospechas, ¿ya? Y una de ellas es cáncer. Entonces realizamos la citología del paciente, hicimos el tratamiento, pero lamentablemente a las 48 horas el paciente ya había fallecido y el diagnóstico final era un carcinoma. Existe la osteopatía hipertrófica pulmonar, que es un signo paraneoplásico y es la proliferación periostal de huesos largos. Se caracteriza por presentar inflamación y cojera intermitente. Entonces, las cojeras de los distintos perros no debe pasarse por alto. Muchas veces los colegas ven cojera, dan Rimadil o algo similar y se les olvida que este tipo de cojeras que aparecen de repente no necesariamente tiene que ver con algo articular. Entonces no debemos subestimar esta signología porque si la imagen radiográfica es algo similar a lo que se ve en pantalla, es una osteopatía hipertrófica pulmonar y significa que tenemos tumor en vejiga, metástasis pulmonar o tumor en esófago. Entonces, viendo esta imagen, debemos comenzar a buscar dónde está el cáncer rápidamente. La diapositiva dice que las neoplasias pulmonares pueden darse en pacientes de edad media a viejos. Sin embargo, esto no es así en la realidad 100%, porque tenemos muchos pacientes que tienen 2 a 3 años que ya presentan cáncer pulmonar. Y esto se debe a la mala genética de estos pacientes, a que son pacientes muy mutantes y lamentablemente fallecen producto de esto. No existe predisposición por sexo ni por raza. Puede existir tos seca, intolerancia al ejercicio, distrés respiratorio y va a depender del grado de compromiso. Y raramente existe hemoptisis. Pero si ustedes ven hemoptisis o el dueño ve hemoptisis, que es la liberación de sangre por el árbol respiratorio, es muy sugerente de que tenemos un problema mayor y probablemente puede ser neoplasia. Y también está la cojera, que es lo que le estaba hablando recientemente.
Entonces, este artículo es para mostrarles un poco de los pacientes que presentaron hemoptisis y cuáles fueron los diagnósticos que tuvieron. Entonces tenemos que algunos presentaron neumonía bacteriana o bronconeumonía bacteriana, otros presentaron neoplasias, trauma, gusanos del corazón, enfermedades inmunomediadas, rodenticidas, cuerpos extraños. Entonces tenemos una gran diversidad de diagnósticos, los cuales debemos descartar mediante radiografía o mediante endoscopía, dependiendo de lo que tengamos. Ya hay algunas que deben descartarse de otra forma, pero de todas formas, cuando ocurre la hemoptisis debemos sospechar de algo más grave, ¿ya? Y la neoplasia es una de ellas. Vemos otra imagen en la cual en la vista lateral se ve el contorno del corazón y detrás del corazón se ve algo como una masa, lo cual se corrobora en la vista ventrodorsal. La gracia es que esta masa está bastante pegada hacia la caja torácica, hacia la parrilla costal, por lo que una citología puede ser de bastante utilidad, pero nuevamente, como se ve solo una en la imagen radiográfica, es un paciente que puede ser enviado a tomografía para tener la posibilidad o ver la posibilidad quirúrgica. Ahora, ya sabemos que para las neoplasias pulmonares la parte número 1 es la radiografía, para la parte número 2, en el caso que queramos hacer cirugía, es la tomografía, pero nos quedan otros tipos de, otras opciones diagnósticas. Y la idea es ir descartando. Un lavado traqueal claramente no sería la mejor opción porque vamos a perder información. Lo mismo que una broncoscopía. El evaluar el lumen del árbol respiratorio no significa que vamos a llegar a un diagnóstico real, ya que las masas pulmonares no siempre se proyectan hacia el lumen de bronquios. Entonces, no estaríamos haciendo un diagnóstico de algo. Y la punción percutánea sí puede ser una opción, ¿ya? Pero nuevamente va a depender un poco de lo que queramos. Este es un caso clínico muy antiguo. El paciente consultó de forma nocturna porque presentaba un poco de tos, tenía una consulta cardiológica de un tiempo atrás, el paciente se revisó, estaba tomando digoxina y no se le encontró ningún soplo, pero sí tenía una disnea expiratoria leve, por lo que se solicitó un estudio radiográfico de tórax y se evidenció que existía una masa pulmonar en el lobo apical izquierdo. Debido a esto, y como era hace mucho tiempo atrás, no teníamos acceso a tomografía, entonces se solicitó una ecografía de tórax, donde se tomó una citología, la citología resultó un adenocarcinoma pulmonar, y se le solicitó al ecografista que evaluara dentro de sus posibilidades el resto del campo pulmonar, y él concluyó que solo estaba afectado el lobo apical. Al paciente, porque es un paciente antípico. Ya saltó esto. Y vemos ahora, justo en la preparación de la cirugía, cómo está esta respiración, que si ustedes se dan cuenta es una respiración muy forzosa, que si solo hubiese sido el lobo apical el afectado, no debiésemos tener este tipo de respiración. Claramente en ese momento yo no tomé en cuenta esto, y lo mandé a cirugía igual, pasó a cirugía, y el cirujano lo que encontró fue que todo era lo mismo, no había pulmón sano, no había forma de reconocer estructura, todo el pulmón era muy friable, ¿ya? Así que fue una muy mala decisión, el paciente fue eutanasiado intraquirúrgicamente, el cirujano tocó la base de las vértebras en la zona torácica y sintió un corrugado, por lo que muy probablemente ya estaba haciendo metástasis hacia ese sector. Si hubiésemos tenido la tomografía, claramente este paciente no hubiese sido operado, porque se hubiese identificado que todo ese hemitórax estaba afectado, ¿ya? Y no solo la parte apical, que era lo que se había, como entre comillas, confirmado mediante la ecografía. Y debemos recordar que existen otras causas, ¿ya?, que pueden estar afectando, porque no todo es cáncer, lamentablemente. Si ustedes se fijan en la fotografía A y C del artículo, vimos imágenes similares a esa. No tengo imágenes tomográficas, pero en la tomografía se ve una afección,
Y la fotografía E, a la vista rápida, vemos una masa presente. Y en esta otra es muy similar a lo que vimos del pastor de Brie, donde tenemos una afección casi completa del árbol pulmonar. ¿Cuál es la gracia? Es que todas estas imágenes están dando cuenta de un granuloma eosinofílico. Entonces debemos tener cuidado para no sentenciar a todos los pacientes, y lo que debemos realmente hacer es llegar a diagnóstico. Nosotros tuvimos ¿cómo se llama? Un San Bernardo que presentaba una imagen muy similar a la imagen E, donde existía una masa, se le hizo citología y salieron solo eosinófilos. Se trató con corticoides, la masa no bajó nunca, se sacó la masa por cirugía, se mandó a biopsia y el resultado fue un granuloma eosinofílico. El paciente a los meses después presentó otro granuloma eosinofílico, pero esta vez en el ojo, el cual fue tratado y se salvó. Y meses después presentó otro granuloma eosinofílico, pero en este caso, perdón, fue en columna y de ese no se salvó. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de situaciones, ya que podemos llegar a salvar a un paciente y no hacemos un diagnóstico únicamente lapidario, ¿ya? Porque puede suceder, es poco probable encontrarse con un granuloma eosinofílico o que la enfermedad sea eosinofílica, pero puede llegar a suceder. Entonces, sí o sí, tenemos que tener ese ojo para este tipo de casos. ¿Dudas? No, profe, está claro. Ya, voy a colocar la otra presentación. Entonces, ahora vamos a hablar de enfermedades pleurales. Deben recordar que existe una pleura parietal y una pleura visceral. La pleura parietal va a cubrir las superficies de costillas, diafragma y mediastino, y la visceral a los lobos pulmonares y la reflexión mediastinal por donde va el paquete vasculonervioso y el esófago. Y entre las pleuras existe un pequeño espacio con una pequeña cantidad de líquido que evita el roce de estas pleuras. Entonces, al igual que el edema pulmonar, el derrame pleural también se va a producir o se puede producir por un aumento de presión hidrostática, en la cual un ejemplo fácil es la sobrehidratación. También puede ser por algunas neoplasias intratorácicas. También se puede producir por disminución de la presión oncótica con enteropatías, hepatopatías y nefropatías. Esto quiere decir que la enteropatía es diarreas o enfermedades del intestino perdedoras de proteína. La hepatopatía es que el hígado ha perdido función, y las nefropatías son que el riñón ha perdido función y se filtra la albúmina y se pierde directamente. También puede ocurrir por alteración de permeabilidad de membrana con causas infecciosas, uremias, pancreatitis, por neoplasias y por hemorragia directa. Entonces, la signología del derrame pleural, nuevamente puede existir la posición obtorneica. Ya vemos como el gato tiene la posición obtorneica en este caso, el cuello estirado, el gato agachado y los codos abiertos. Puede existir disnea inspiratoria, asincrónica o restrictiva dependiendo de el compromiso pulmonar que se presente, al igual que la cianosis, que va a depender mucho de cuánto es el compromiso que tiene. La fiebre lo mismo, vamos a ver que el piotórax es una enfermedad que presenta fiebre. Y cuando existe derrame, los sonidos respiratorios van a estar apagados, al igual que los cardíacos, y cuando percuten el tórax va a ser un sonido submate.
Vemos como el gato presenta una respiración asincrónica, la toracocéntesis. Entonces, frente a un derrame pleural, donde el examen físico, clínico, da cuenta de que tenemos una disnea o una respiración asincrónica, lo primero a realizar es la toracocéntesis. Y posterior a ella es lo que debiésemos tomar, que son las radiografías, no antes de eso, porque si es así, lamentablemente las radiografías no tienen ningún valor. Cada vez que se hace una toracocéntesis, deben tener la precaución de tomar citología, de tomar cultivos y después de eso evaluar si es que realmente es necesario hacer una biopsia o no. Y al mismo tiempo hacer el análisis de líquido, que es lo que vamos a ver un poco más ahora. Con la ecografía ustedes pueden guiar o guiarse para identificar dónde va a estar el mejor lugar para realizar la toracocéntesis, y con la toracoscopía pueden intentar de realizar una mejor biopsia de pleura. Ahora, para la toracocéntesis van a necesitar mariposa, llave de 3 pasos, jeringa, tubos con y sin EPTA, medio de transporte para cultivo y antibiograma, y se debe funcionar entre el séptimo y espacio intercostal o las uniones condrocostales. Tal como lo muestra el dibujo, se puede realizar de esta forma. Y lo más importante es que una vez que hagan la punción, deben colocar la mariposa o la bránula que se está mostrando ahí lo más paralelo a la caja torácica, porque si está perpendicular, una vez que el pulmón se empiece a expandir de nuevo, lo van a empezar a puncionar y lo van a herir, y claramente pueden producir después un neumotórax producto de esto. Vamos a ver algunos videos donde se está realizando la toracocéntesis de este paciente. Claramente lo están haciendo bien, pero sin las medidas de seguridad, están todos sin guantes, y se está extrayendo un líquido cero sanguinolento desde el tórax del paciente. Es un paciente grande, ya si ustedes se fijan un poco flaco, y por esas características muy probablemente estamos hablando de cáncer. Después vemos el gatito que está abajo, y el gato no está viendo cómo escaparse, sino que está con su posición optorneica, cuello estirado, no apoya el esternón y los codos abiertos. Y a este mismo gatito le estamos realizando la toracocéntesis, y ustedes ven cómo se le está extrayendo un líquido de color amarillento fosforescente, con lo que su principal prediagnóstico es la peritonitis infecciosa felina. Entonces, las radiografías siempre van a ser posterior a la toracocéntesis para poder evaluar de buena forma las masas presentes. También se puede evaluar si es que quedó algo de líquido que esté encapsulado. Las rupturas de diafragma, ya, o la hernia diafragmática, se pueden evaluar con radiografías contrastadas. Vemos un caso que no debió haberse hecho eso, ya que todavía tenemos contenido líquido y, como ustedes ven, no se puede evaluar el tórax de ninguna forma. Ahora veremos los distintos tipos de transudado. O sea, perdón, los distintos tipos de líquido, donde hay transudado, transudado modificado, exudado aséptico, exudado séptico, quilo y hemorragia. El transudado es algo que es transparente y claro, hay pocas células, bajo en proteínas, baja densidad, pueden haber macrófagos, linfocitos, células mesoteliales, pero se orienta más a hipoalbuminemia, con las causas que describimos anteriormente. Después tenemos el transudado modificado, donde tenemos una densidad levemente mayor, también las proteínas y células, pero ya se empiezan a asociar a distintas enfermedades más importantes, como enfermedades cardiológicas, neoplasias, ruptura de diafragma, torsión pulmonar.
Después tenemos el exudado no séptico, que en cada una de ellas va a ir aumentando la densidad de proteínas y células. Y dentro de esto está la peritonitis infecciosa felina, donde tenemos un líquido viscoso, ya con fibrina de color amarillo. No hay tantas células, pero sí hay más proteínas, hay globulinas. Puede verse con uveitis anterior, y en el caso de presentar este líquido en tórax y en abdomen con ascitis, de las mismas características, sí o sí, vamos a estar frente a una peritonitis infecciosa felina. El exudado no séptico también se puede dar con neoplasias, que es lo mismo que nosotros estábamos viendo con el otro paciente canino. Y si se fijan, no es secreción, pero el líquido que se está extrayendo es similar a lo que estábamos viendo. En el caso del gato, cada vez que suceda esto, va a ser o se va a sospechar de un linfoma mediastinal. Y en el caso del perro que estaba siendo drenado, puede ser un adenocarcinoma o una metástasis de carcinoma. Y es por eso la importancia de enviar la citología, porque la citología van a ver las células neoplásicas. En el análisis de líquido la proteína va a ser variable. Tenemos que tener ojo porque muchas veces la característica macroscópica puede ser similar a un kilo. El kilo tiene características lechosas. Y también en la citología se van a ver los linfoblastos. La diferencia con el exudado séptico, que es más turbio, tiene más flóculos, puede ser amarillo, cafezoso, rojizo, dependiendo de varios factores, pero la característica principal es el olor a muerto o a podrido que tiene este líquido que se extrae de tórax, porque está hecho de bacterias. Entonces va a tener mayor densidad, mayor proteína, mayor célula, van a existir neutrófilos degenerados, fagocitando bacterias, y es el clásico piotórax. Las causas de piotórax puede ser la extensión de la enfermedad pulmonar, una ruptura del mediastino, una ruptura del esófago, pero lo más general es por trauma, sea por mordida, sea porque le clavó la uña donde se hizo una pequeña lesión y la piel cicatrizó y dejó todas las bacterias dentro, y al cabo de una semana se empieza a acumular una cantidad de pus importantísima. La vía hematógeno-linfática puede ser, pero como lo hemos hablado, es muy poco frecuente. Ahora, las bacterias aisladas pueden ser actinomyces, nocardias, bacteroides, fusobacterium, pasteurella, ¿ya? La gracia de todas estas bacterias es que son anaerobias o anaerobias facultativas. Entonces es muy importante que si se les ocurre que es muy bueno mandar a cultivo y antibiograma, deben solicitar que sea bajo anaerobiosis, porque si no, no van a crecer nada, ¿ya? Y la gracia es que muchas veces estas bacterias hacen gránulos grisáceos en los cultivos, ¿ya? Y de esa forma también el microbiólogo les va a decir que están frente a este tipo de bacterias. Lo otro es que tenemos dentro del arsenal básico la posibilidad de atacar de buena forma a estas bacterias anaerobias. Los beta-lactámicos, como la ampicilina, tienen un buen espectro contra bacterias anaeróbicas. Entonces, en un inicio, podrían utilizar solo ampicilina y metronidazol, y con eso van a estar controlando de buena forma el piotórax. No es necesario lanzarse con clindamicina en un inicio, ¿ya? Si solo quieren colocar clindamicina también es una opción, pero colocar 3 antibióticos en este caso no tiene ningún sentido. Solo con ampicilina ya van a estar haciendo un favor, y más aún con ampicilina y metronidazol. Es importante decir que los antibióticos se mantienen hasta 2 semanas después de resueltos los signos. No es que el paciente se mejore y ustedes a los 5 días ya le estén cortando el antibiótico, son 2 semanas. Ahora, estos pacientes presentan un absceso en tórax, por lo cual debe lavarse. Y para hacer este lavado se colocan tubos de toracotomía y tienen que evaluar si es unilateral o bilateral. Y mediante estos tubos se va a hacer lavados con suero fisiológico de entre 20, o sea, de 10 a 20 ml por kilo. El suero debe estar a temperatura corporal porque la van a colocar en el tórax. Si está frío, van a enfriar al paciente. La literatura dice dejar 1 hora, pero va a depender mucho de cómo el paciente soporte el líquido. Los gatos, por lo general, soportan bastante líquido en la parte torácica.
a diferencia de los perros. Y la idea es dejar 1 hora y después sacar nuevamente, hacer la limpieza del el tórax. Se va a ir reabsorbiendo lo que queda de líquido. Algunas personas en algún momento se les ocurrió que era bueno colocar antibióticos dentro de la cavidad torácica, y ahí cuando se les ocurra hacer eso deben recordar si el antibiótico necesita o no una activación primaria por el hígado, ya que la mayoría lo necesita, y 2, si el antibiótico va a ser activo frente a secreción, hasta secreciones biológicas, porque la mayoría no lo son. Pueden usar heparina. Se va a sacar el tubo cuando la producción del día sea menor a 3 ml por kilo, ¿ya? Y, o que la citología vaya bajando, no existan neutrófilos con bacterias. Quilotórax, que es otro líquido que se puede acumular en tórax, es un líquido opaco, lechoso, que puede también tener un color crema rosado, dependiendo si pincharon algún vaso sanguíneo. Tiene mayor proteína, mayor densidad, mayor célula. Van a existir linfocitos pequeños. Puede cursar con anorexia también el paciente. Ese es el clásico color que tiene el quilotórax, es bien lechoso, como leche condensada. Pero la gran gracia es que este quilotórax no presenta olor a muerto, y en realidad no presenta ningún olor. Entonces es relativamente fácil su diagnóstico macroscópico. Lo ideal siempre es que envíen citología, porque uno siempre puede errar macroscópicamente. Los kilos van a tener una alta cantidad de triglicéridos, no va a ser tanto en colesterol. Tiene la gran gracia el quilotórax de ser bacteriostático, entonces no es necesario colocar antibióticos. Va a producir tos porque el quilo inflama las pleuras, y como recuerdan, la pleura tiene receptores para tos. Y dice poco común en gato, pero lamentablemente nosotros al menos lo hemos visto más en gatos que en perros. Y dentro de las causas pueden ser anormalidades del conducto torácico, por trauma en cirugía, por inflamaciones o lesiones granulomatosas, pero lo más común que vemos es por linfomas, o sea, por neoplasias, y por cardiopatías, y es por eso que vemos más gatos, porque tenemos muchos gatos cardiópatas, en los cuales con tratamiento cardiológico vienen 1 vez al mes a drenarse, y con eso mantienen su vida, ¿ya? Y en el caso de las neoplasias, cuando el linfoma mediastinal crece, obstruye el ducto torácico, empieza con el quilo, y haciendo la terapia de quimioterapia, va a reducir la masa y el quilotórax se va a ir. Está el idiopático y también por linfagiestasia y trombosis. Hemos tenido solo 2 perros con quilotórax idiopático, y en este caso era un Fox Terrier, que era el más clásico, que duró varios meses. La dueña era muy comprometida, hizo de todo con este paciente. Le hizo tomografía, encontramos un pequeño lugar por donde ocurría la filtración que no era abordable quirúrgicamente, y por esa razón se cerró el ducto torácico en la parte abdominal, lo cual no resultó porque habían caminos colaterales, ya se disminuyó la producción de kilo, pero no fue 100%. Después hicimos el cierre del ducto torácico en la parte, ¿cómo se llama?, torácica, y al parecer esta covariante de la linfa iba mucho más allá. El perro siguió formando kilo, le hizo dieta, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Hizo dieta para no acumular grasas, ya, porque en este caso los animales deben ser alimentados con 0 grasa, y ahí uno se da cuenta que en realidad muchos de los alimentos tienen contenido graso y es súper difícil alimentarlos sin grasa. Voy a retroceder un poco. Entonces, el tratamiento va a ser la causa subyacente, como les dije, las neoplasias con quimioterapia, la parte cardíaca con el tratamiento que deje el cardiólogo, y en el trauma es conservativo y o cirugía. Ahí está el paciente, otro paciente siendo drenado. En el idiopático, muchas veces se tiene que colocar tubos de tórax. El caso que le estaba contando del Fox Terrier estuvo por lo menos 2 semanas con tubos de tórax haciendo drenaje, mientras se le daba la dieta baja en grasa, se realizaba la cirugía y la dueña encontró el Benorutón, ¿ya?, que se utiliza para no tener una absorción de grasa y para movilizar a los macrófagos. Pero a pesar de todo el esfuerzo que hizo la señora, lamentablemente no dio el fruto positivo.
ya que el paciente vivía en el campo y se escapaba y cazaba conejos. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, hizo todo, encontró los medicamentos, hizo la dieta baja en grasa y el paciente de todas formas no logró sobrellevarlo de buena forma. El quilotórax produce una pleuritis fibrosante y constrictiva. Esto significa que va a hacer que la pleura se arrugue y se estreche, con lo que el tórax no va a poder aumentar su tamaño. Va a producir un engrosamiento de la pleura visceral. Hay una disnea restrictiva al final y se puede ver con los bordes de los lobos redondeados o con algún grado de atelectasia. Tenemos cuando existen hemorragias, ya que claramente puede ser una secreción sanguinolenta que no siempre coagula y va a depender de qué es lo que sucedió. Claramente va a existir proteínas, células y una citología similar a la sangre. Puede deberse a trauma, pero el trauma, cuando existe hemorragia activa en tórax, los pacientes generalmente no llegan vivos a la clínica. Desórdenes de hemostasis es más frecuente y esto es con rodenticidas, puede ocurrir también en neoplasia en torsión pulmonar. Vemos ahí cómo se está drenando un gatito, donde sale solo sangre. Entonces, en el hemotórax, claramente depende de la signología, o sea, de la causa. Puede existir un shock hipovolémico y va a siempre ser necesario administrar fluido a estos pacientes. Ahora, en el hemotórax por trauma, sí o sí necesita transfusión o se va a morir, pero lamentablemente el hemotórax por una intoxicación con rodenticida también necesita transfusión. Siempre sangre fresca, porque en el caso del rodenticida necesitamos tener los factores de coagulación presentes, pero además, como la sangre nunca llega rápido, lo que podemos hacer en el intertanto es hacer una autotransfusión para continuar con los glóbulos rojos dentro del vascular y de esa forma no entorpecer o comprometer de mayor forma al paciente. Como es una intoxicación con rodenticida y se está acumulando en el tórax este líquido hemorrágico, uno puede hacer la toracocéntesis y sacar esa sangre, colocarlo dentro de un suero con poca cantidad de suero y volverla a administrar al paciente porque es su propia sangre, claramente con una bajada de suero con mallita para evitar los coágulos, porque igual pueden presentar un pequeño coágulo. Y de esta forma, dar tiempo al paciente para que se mantenga con vida mientras llega la sangre real a transfundir, la sangre fresca para transfundir. Y con eso vamos a ir ayudando al paciente. Una vez que llega la sangre fresca y el paciente no tiene una dificultad respiratoria, lo que queda dentro del tórax lo podemos dejar porque los vasos linfáticos van a hacer toda la reabsorción. Neumotórax, tenemos dos tipos, abierto y cerrado. El abierto es cuando existe un trauma directo en la caja torácica y cuando ocurre eso lo que tenemos que hacer es rápidamente tapar y bloquear esa zona. El cerrado es cuando se rompe el parénquima pulmonar sin haberse roto la caja torácica y esto funciona como una válvula. Cada vez que existe inspiración, esta válvula se abre y entra aire y cuando existe la expiración, la válvula se cierra y el aire queda dentro del tórax. Y esto en el tiempo va haciendo que se llene más de aire y no se pueda expandir finalmente el campo pulmonar. Entonces, entra aire, y eso va a hacer un aumento de presión intrapleural, lo cual disminuye el retorno venoso y disminuye el llene cardíaco por las venas venosas, o sea, por las venas pulmonares, y disminuye el output. Con lo cual el paciente va a presentar una menor perfusión. Va a haber colapso pulmonar y es una urgencia. Vemos nuevamente lo que no se debe hacer. Este paciente tiene un neumotórax importante y se les ocurrió tomar una radiografía. Siempre todo eso es posterior. Ahora, en el neumotórax puede existir taquipnea restrictiva, va a ser una respiración muy rápida. Puede existir cianosis dependiendo del compromiso pulmonar. La percusión es timpánico. Se debe hacer la toracocéntesis y el tratamiento va a ser quirúrgico. En estos casos también se puede pensar en colocar tubos de tórax, pero va a depender un poco de la cantidad de aire que estén sacando. Si en la primera toracocéntesis sacaron 1 litro de aire y ha pasado 1 hora y el paciente presenta complicaciones nuevamente y sacan 1 litro o más, claramente el paciente es candidato a colocar un tubo de tórax para hacer de mejor forma la maniobra
no estar funcionando de forma constante al paciente y dar tiempo a que el cirujano y anestesista logren llegar y de esa forma lograr sobrellevar el problema. Vamos a ver algunos videos. Si ustedes se fijan, este paciente presenta una disnea expiratoria. Vean cómo mueve el tórax, tiene una respiración cansada. ¿Ya? Este paciente presenta una enfermedad pulmonar. Este paciente presentaba cáncer. Vemos al perro que está abajo, que tiene taquipnea. Este paciente fue atropellado. Si ustedes se dan cuenta, ya lo depilaron y ya lo puncionaron. Ya saben que tiene, con la doctora Cosette, saben que existe aire en la zona pulmonar. Aún no está súper comprometido. Fíjense la cara, está jadeante, pero claramente presenta una disnea restrictiva. Y el otro video que no se logra reproducir era para mostrarles que existen las bulas timpánicas y estas son un riesgo porque muchas veces pueden romperse de forma espontánea y van a producir un neumotórax espontáneo, ¿ya? Las bulas son unos globos que no tienen nada de utilidad, solo generar problemas en los pacientes. Y la mayoría de las veces son evidenciadas como hallazgos en las radiografías de tórax. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Cómo usted cuando dice respiración restrictiva, a qué se refiere? Que se restringe la amplitud de la caja torácica. ¿Como una respiración corta? Es que las respiraciones cortas son restrictivas por lo general. Va a depender de cuánto no tú, sino que el paciente pueda expandir. Pero todas las respiraciones que son cortitas suelen ser restrictivas. Ah, ya, a eso se refiere. Ya, gracias. Sí. Y esto es para que veamos unas broncoscopías. Entonces, voy a salir un poco. Fíjense en la mucosa de los bronquios, tiene hiperemia, está irritado e inmediatamente ven secreciones en todo el árbol bronquial. Donde se mueve el endoscopio, en este caso donde yo me muevo el endoscopio, existe secreción. Ya esta es una bronquitis crónica que está contaminada. Radiográficamente no se veía mayores alteraciones, pero el paciente presentaba tos. Y se pueden fijar, a diferencia en esta otra broncoscopía, en la que la mucosa bronquial no se ve tan afectada, pero al ir bajando con el endoscopio, vamos a ver que aparecen secreciones de color verdoso, que son bastante extensas en el árbol bronquial. Nuevamente, las radiografías son normales, el paciente presenta tos, ha sido tratado, pero no soluciona. Entonces, en vez de seguir dando antibióticos, lo que debemos hacer es una broncoscopía, tomar muestras directamente y con eso hacer el tratamiento final. Otra broncoscopía donde vean cuál es el compromiso de la mucosa respiratoria. Está muy roja la mucosa, ustedes se fijan, si los bronquios se aplastan, ¿ya? Y salen secreciones de ella. Entonces, eso es broncomalacia, pero fíjense en la alteración que tiene el bronquio. En este caso, siempre la broncoscopía va a ser de beneficio. Y en este otro, era un paciente que presentaba problemas de coagulación, se había consumido en rodenticida, y miren cómo en el bronquio empieza a salir sangre, ¿ya? Y no es de poca cantidad. Lamentablemente este paciente sí falleció a las pocas horas de realizar la broncoscopía. Y en estos dos es para que ustedes puedan ver cómo no existen secreciones en el árbol bronquial, pero estos pacientes presentaban tos, son bronquitis crónica, existe algún grado de inflamación,
pero en todo lo que se está recorriendo el árbol bronquial no hay secreciones. Entonces, esta es una bronquitis crónica que es más inflamatoria, ¿ya? Y no se pudo hacer un lavado porque claramente no hubo secreción que lavar para hacer una recuperación. Está todo bastante dentro de lo normal, existen signos inflamatorios, ¿ya? Pero no hay secreción. Entonces, es por eso importante en algunos casos realizar la broncoscopía, porque no en todos va a ser necesario agregar como locos antibióticos, sino que dar un tratamiento más efectivo. Ahora sí, dudas. ¿No? Si no hay dudas, hasta aquí sería la clase. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Estamos en contacto entonces. Que tengan buena tarde. Igual, profe, chao. Chao. Igual, profe, chao.